de seguridad nacional estadounidense desde Ucrania hasta el Medio Oriente y China. Que se derrumban, deslizamientos de terreno y edificios inundados. Será muy probablemente el más caluroso jamás registrado, debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico. Y esto amenaza diferentes sectores de los Estados Unidos. Así es, el gobierno podría quedarse sin dinero. Químicas tóxicas de químicos peligrosos como el cloruro de vinilo, una sustancia que según el Instituto Nacional en un 66%, la probabilidad de que la temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra supere en 1.5 los niveles preindustriales. Rusia ha puesto un ultimátum a Israel. Ha dicho, déjenme mostrarles la nota porque vale la pena citarla. Ha dicho que no se atreva ni en sus sueños, a atacar las instalaciones nucleares de Irán. Así de claro, así de directo. Moscú no está jugando, ya la advertencia está sobre la mesa. Pero Israel no le hace caso a nadie. Hace unas horas salió a decir que escucha a Washington, pero toma sus propias decisiones en función de sus propios intereses nacionales. ¿Le hará caso a Rusia? ¿Se asustará con Rusia? Miren, déjenme leerles la declaración que también hizo hace unos momentos el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, y lo que dijo, que vale la pena echarle un ojo, porque lo voy a citar tal cual. Dijo: hemos advertido repetidamente y seguimos advirtiéndole a Israel, alertando incluso contra la consideración hipotética de la posibilidad de un ataque a instalaciones e infraestructuras nucleares iraníes, obviamente. Eso sería, dijo, un desarrollo catastrófico y una completa negación de aquellos postulados y entendimientos básicos que existen en el campo de la seguridad nuclear. Pero la cosa es que no nada más es Sergei Ryabkov. También sale Lavrov y dijo también que si Israel cruza esta línea con Irán, sería una provocación muy seria en la que Rusia, por supuesto, tendría un ojo. ¿Por qué tanto interés, por cierto, de Rusia en proteger a Irán? Porque miren, lo que está en juego aquí, y vale la pena que entendamos esto, no es solamente una estabilidad regional, es también un cambio de poder que obviamente que lo que va a suceder es que va a afectar a todos los actores involucrados. Va a afectar a los aliados de Rusia, pero también a los aliados de Washington. Israel, por supuesto que al apuntar su arsenal nuclear en Irán, su arsenal militar en objetivos nucleares en Irán, pues de alguna manera también está pisándole los callos a los intereses de Rusia. Israel amenaza, pero ahora tiene a Rusia enfrente, diciéndole que no cruce por favor esa línea, diciéndole que un ataque de ese tipo va a desatar una catástrofe que ni siquiera los aliados occidentales de Israel van a poder controlar. Son advertencias bastante serias. Ahora, ¿está Netanyahu dispuesto a desafiar esa advertencia rusa? ¿Y hasta qué punto también Rusia estaría dispuesto a llegar para mantener el equilibrio de poder en Medio Oriente con sus aliados? Porque también hablemoslo de esta forma. Esto se trata de quién domina Medio Oriente. Y detrás de Israel, por supuesto que está Occidente. Detrás de Irán también está el otro bloque, al que Occidente llama el bloque o el eje del mal. Israel sabe de alguna manera que atacar las instalaciones nucleares de Irán no es solamente algo que afecte a Irán, pero aún así, a pesar de que sabe que se va a echar encima a Rusia, sigue coqueteando con esa idea. Y no es una suposición prorrusa. Incluso el Washington Post la semana pasada, recuerden que hablaba de esto, ahora es Rusia la que le está poniendo un freno a Israel, la que le está mandando este ultimátum. Y ya lo que está diciendo es que ni siquiera se les ocurra considerar
un ataque contra las infraestructuras nucleares iraníes. Porque esto, lejos de ser un simple acto de agresión, pues lo que va a hacer es que va a desatar una crisis de proporciones inimaginables, como lo ha dicho Lavrov. Israel lo sabe. La pregunta es, ¿qué está dispuesto a arriesgar para llevar a cabo su tan anunciada venganza? Porque, pues, esto es de lo que se trata. ¿Cómo llegamos a este punto hablando de venganza? Ya Rusia está diciéndole esto a Netanyahu, que Irán no está solo. Miren, algo que no es menos importante y no hay que perder de vista. El 1 de octubre, que es cuando Irán lanzó estos 200 misiles balísticos contra Israel, la fecha en la que golpeó el corazón de sus bases militares, de las más importantes, que fue un ataque muy certero, que si lo ponemos de otra forma, fue una humillación para Israel, porque estamos hablando de objetivos tan críticos como la base aérea de Nevatim. Hablamos de un objetivo en donde, claro, Israel guarda algunos de sus aviones más importantes de la flota de F-35, o guardaba, no sé si siga teniendo ahí alguno, que son joyas de la corona de la Fuerza Aérea Israelí, y Irán los destruyó. También hubo daños en otras bases aéreas como Tel Nof. Miren, no perdamos la secuencia de esto que les voy a decir. Yo nada más les voy a plantear la idea y aquí se las dejo y cada quien en los comentarios díganme qué opinan. Porque ya muchas fuentes están diciendo que incluso cerca de estas instalaciones claves de inteligencia al norte de Tel Aviv también hubo daños críticos. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo fue que Irán pudo hacer esto? ¿Solo? Porque si estamos hablando de romper el domo de hierro israelí, que es uno de los sistemas de defensa antimisiles más sofisticados del mundo, pues es algo que no cuadra. Los misiles iraníes que lograron impactar, pues no fueron simples cohetes caseros, fueron principalmente modelos Fatah 1 y también fueron Keibar y Shekan, que son dos de las armas más avanzadas que tiene el arsenal de Irán. Estos misiles son incluso capaces de evadir muchas de las defensas que tiene Israel, no solamente porque son muy veloces, sino porque maniobran, y esto en pleno vuelo. Son misiles hipersónicos y como tal, bueno, pues son extremadamente difíciles de interceptar, casi imposibles, incluso para las defensas israelíes. Aquí está mi duda y es lo que les quiero plantear esta mañana de Toronto. Por cierto, ya estamos de vuelta en el estudio, como verán. Y aquí entra esta cuestión que quiero dejar sobre la mesa. ¿Cómo le hizo Irán para obtener las coordenadas exactas para saber dónde golpear a Israel? ¿Cómo obtuvo las coordenadas de las bases militares más críticas de Israel? Eso, amigos, es un trabajo de inteligencia enorme. Miren, cada vez que hablamos de cómo Ucrania ha logrado golpear bases rusas, insistimos mucho en la idea de que para eso se necesita inteligencia militar de grado satelital, que Ucrania no tiene. Y entonces déjenme traer esta misma lógica aquí, porque si estamos hablando de dirigir misiles hipersónicos con esa precisión, sabiendo las coordenadas exactas en donde tienen que golpear, no se trata solo de tener la tecnología hipersónica, que Israel no tiene, Irán sí, por cierto, ojo con esto. Aparte, necesitas tener información exacta de dónde van a golpear esos blancos. ¿Tiene Irán satélites de grado militar que le permitan hacer eso? Porque lo que sabemos hasta ahora, pues es que Irán sí tiene un programa espacial, pero no está a la altura de las grandes potencias como Estados Unidos o Rusia. Han lanzado algunos satélites militares, pero hay muchas dudas sobre si esos satélites tendrían esa capacidad de proporcionar ese tipo de datos tan precisos como los que vimos que Irán lanzó. Entonces, ¿solo Irán pudo hacer esto sin apoyo? La pregunta es, por si no me estoy explicando, ¿será que Rusia le facilitó esa información a Irán? Y miren, no sería descabellado pensarlo, porque Rusia e Irán han estrechado lazos en los últimos años. Ya esta declaración que estamos viendo aquí es de, hey, Irán no está solo. Yo sé que tú, Israel, no estás solo, pero no pienses que Irán lo está. Y entonces estamos viendo cómo desde que Moscú necesita aliados sólidos por
la presión internacional de la guerra en Ucrania, pero también porque Irán ha sido un aliado fiel de Rusia que le ha proporcionado equipos a pesar de que les han impuesto sanciones, misiles, drones, y Rusia tiene satélites de alta capacidad, de grado militar, tiene acceso a estas tecnologías que pudieron haber sido compartidas con Teherán. De hecho, ¿a qué fue el presidente de Irán hace poco a Rusia? A ver personalmente a Putin, a decirle que necesitaba cooperación satelital rusa para evitar los ataques de represalia o de venganza que Israel podría estar lanzando. Entonces, esa colaboración pudo haber sido clave para que Irán obtuviera las coordenadas exactas y supiera dónde golpear los objetivos que más le dolían a Israel. Ojo con esto, porque nada confirmado, pero la sola suposición tiene que ser una advertencia muy fuerte para Israel. Y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que no es ningún improvisado en esto, pues, obviamente, pues sale y dice que la respuesta que Israel lanzaría sobre Irán no iba a ser solo letal. Dijo que iba a ser precisa y sobre todo que iba a ser sorprendente. Y la evidencia ahora que estamos viendo de la advertencia que está sacando Rusia, pues viene con un peso que no debería de ignorar Israel. Sobre todo después de los que les pasó el 1 de octubre. Moscú no está lanzando estas advertencias al aire. Yo creo que incluso ya hay antecedentes de lo que Rusia e Irán pueden hacer juntos. Que no lo hablan mucho los medios de comunicación es otra cosa. Pero lo que sí sabemos es que cuando Rusia habla, pues estos ecos se sienten en Washington. Israel mismo debe de estar reflexionando cómo le hizo Irán para golpear estas bases que yo tengo y saber dónde estaban mis F-35, dónde estaban los puntos que más me dolían, las coordenadas. Ahora, si nos vamos y le rascamos un poquito más a esto, Israel también dijo que su prioridad, fíjense, y también el discurso, la narrativa que se está vendiendo, dijo que lo que va a hacer es neutralizar las amenazas militares, no los ataques indiscriminados a infraestructuras críticas como las nucleares o las petrolíferas. Porque estos dos límites que le está poniendo Washington a Israel es no ataques objetivos nucleares y tampoco te metas con el petróleo de Irán porque ahí sí me pegas, porque yo soy un país petrolero y vas a alterar los precios del petróleo y ahí sí me vas a dar un balazo en el pie. Sobre los puntos de productores petrolíferos, pues los puntos petrolíferos de Irán, yo creo que eso lo puede respetar Israel para no tocarle la cartera a Washington. Pero sobre lo de los objetivos nucleares, eso es otra cosa, porque ya hay varias fuentes internas que están confirmando lo que muchos ya sospechábamos, que Israel se ha comprometido con Biden a escuchar las recomendaciones, pero dice que al final del día no va a hacerle caso a Biden, que va a escuchar lo que le diga la Casa Blanca, pero que Netanyahu va a hacer lo que el interés nacional de Israel le diga que tiene que hacer. Y que entonces en esto no se puede meter Washington, en otras palabras. Y los medios rusos, por su parte, pues ya han sido muy claros. Vimos cómo salen estas declaraciones precisamente ayer de Sergei Ryabkov, el viceministro de Exteriores de Rusia, que está diciendo que cualquier intento de atacar instalaciones nucleares en Irán, pues va a ser catastrófico. ¿Hasta qué punto pueden frenar estas advertencias realmente a Netanyahu si ni siquiera Washington lo hace? Bueno, pues eso yo creo que estamos a punto de descubrirlo. Pero ¿hasta qué punto la advertencia del Kremlin se puede hacer realidad y sobre aviso no hay engaño? Eso yo creo que también se estaría por descubrir. Y sobre todo cuando hablamos del resto del mundo que está aquí también expectante, porque todos están metidos en este equilibrio de poder en Medio Oriente. De esto se trata. Y ese equilibrio está pendiendo de un hilo en estos momentos. No estamos hablando solamente de un conflicto local entre dos naciones. Estamos hablando de un ataque de Israel contra Irán que lo que podría eventualmente hacer es desestabilizar a toda la región y al mundo entero. De verdad, no exagero, porque es algo que ni siquiera los aliados de Israel quieren que pase en este momento. La pregunta es ¿hasta qué punto están dispuestos a escalar estas tensiones? Porque si Washington, la verdad es que precisamente vamos a hablar de eso más tarde, porque le acaba de mandar un nuevo sistema de defensa a Israel, el más avanzado que tiene, es porque sabe lo que Israel va a hacer y sabe lo que se les viene después de lo que van a hacer, y eso debería de preocupar al mundo entero, por eso lo están blindando. Y ahora vamos al otro lado de la moneda, Irán.
¿qué papel juega realmente Teherán en esta historia? Porque se está insistiendo mucho en esto de lo nuclear. Llevamos semanas en los medios de comunicación hablando de esta escalada nuclear. Ni siquiera entre Rusia y Ucrania. Ahora el tema nuclear se está poniendo de moda en Medio Oriente. Desde hace años lo que está argumentando o diciendo de alguna forma Israel y también los países miembros de la OTAN es que están acusando a Irán de que está desarrollando una bomba nuclear bajo la tapadera de un programa de energía nuclear civil. Suena un poco la historia o un refrito de lo que nos dijeron de Irak cuando masacraron a Saddam Hussein porque supuestamente tenía armas alienígenas que iban a acabar con el universo. Eso nunca apareció, lo que sí apareció fue mucho petróleo. Irán ahora pues también tiene mucho petróleo, ha negado rotundamente que esté desarrollando bombas nucleares, pero Israel y Occidente dice que hay sospechas. No tienen pruebas directas de que tenga un programa nuclear con fines bélicos, pero el simple hecho de que tengan instalaciones que estén protegidas con tanto recelo, pues ya ha levantado la ceja. ¿Cómo no van a proteger sus instalaciones nucleares si Israel está coqueteando con la idea de atacarlas y generar un desastre nuclear peor que el de Chernobyl ahora en Irán? Incluso les cayó de nuevo, para no variar, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la famosa OIEA, que es otro instrumento militar occidental, porque fíjense, esto no tiene nada de supervisión. Esto es una presión que se utiliza como gracia y justicia para los amigos y para los demás solo justicia. La OIEA ha estado presionando muchísimo a Irán para que lo deje inspeccionar de forma más exhaustiva. No ha encontrado nada, pero quiere más inspecciones. La cosa es, amigos, que mientras la OIEA está pidiendo esto, pues se le olvida algo. ¿Saben qué se le está olvidando? Inspeccionar a Israel, que ha acumulado misteriosamente más plutonio que Irán. Israel desde los años 60, para los que no lo sepan, ha mantenido lo que ellos llaman ambigüedad nuclear. Le dicen amimut. Eso significa que ni confirman ni niegan la posesión de armas nucleares y la OIEA hace como, bueno, pues no dijo que no, tampoco dijo que sí, mejor me volteo para otro lado. Todos sabemos que ellos tienen un programa bien desarrollado en Dimona. Esa es una instalación nuclear que ha producido plutonio para su propio arsenal nuclear desde los años 60. Hay muchos datos, muchas pruebas de que ahí se han desarrollado más de 800 kilogramos de plutonio acumulado para la producción de bombas nucleares que Israel ha hecho. Suficientes para más de 80 bombas atómicas. Este Dimona es un reactor, por cierto, que fue construida con ayuda de Occidente. ¿Saben quién lo ayudó a construirlo? Francia, bajo un acuerdo secreto. Y mientras que Washington fingía preocuparse por lo que estaba haciendo Irán, se hacía de la vista gorda por lo que está haciendo Israel, con ayuda de Occidente. En 1965 incluso, cuando se planeó, alguien osó hacerle una inspección al reactor, Israel lo que hizo fue limitarla a un solo día, nada más, y evitó que los inspectores de Estados Unidos encontraran o inspeccionaran cualquier prueba de plutonio. Les dijeron, mira ahí, mira, no, sí, no, pues de aquí no se ve nada. Oye, ¿puedo pasar? No puedes, nomás de la esquina B. Y aquí estamos, ya pues más de ese medio siglo después, y curiosamente, amigos, ninguna agencia internacional ha metido en mano para investigar la verdad de lo que sucede en Dimona, en Israel. Pero eso sí, Irán está bajo constante presión, sus instalaciones son inspeccionadas un día sí y otro también, mientras que Israel sigue acumulando plutonio en silencio, en cantidades preocupantes, sin ningún tipo de supervisión, sin ninguna inspección de la OIEA, y los medios tradicionales de comunicación calladitos. Calladitos. Lo más cínico de todo esto es que mientras la OIEA y las potencias occidentales se están concentrando tanto en Irán, pues Israel se mantiene en secreto, no tienen control de los arsenales nucleares israelíes, que son los más peligrosos del mundo, porque nadie dice nada. Según revelaciones incluso del propio Mordecai Vanunu, que era un técnico nuclear israelí, él mismo dijo en su momento que Dimona en 1986... Israel no solamente estaba produciendo plutonio, sino que
había construido esta planta de reprocesamiento subterránea para extraer plutonio de los combustibles irradiados. Este tipo de instalaciones, pues son, amigos, ¿para qué? ¿Para qué más va a ser? Para producir armas nucleares, no es para producir electricidad de los hogares. Y ahí es donde está la trampa, porque mientras Israel no realice estas pruebas nucleares visibles o lo anuncie públicamente, pues los ojos internacionales simplemente miran para otro lado, a Corea del Norte o a Irán. Y no quiero decir con esto, no me malentiendan, que la OEA no debería de inspeccionar a Irán o a Corea del Norte. Es que yo digo que armas nucleares son armas nucleares y una amenaza nuclear es la misma en Corea del Norte que en Israel. ¿Por qué se utiliza la OEA para inspeccionar Irán, pero no tocan ni con el pétalo de una rosa a estas instalaciones israelíes? ¿Qué podemos esperar? Ya regresando a este tema de las reacciones que estábamos viendo ayer. Pues lo primero aquí es que el tiempo evidentemente se está agotando. Israel no puede permitirse esperar indefinidamente. Si lo conocemos bien y sabemos que siempre que hay un ataque la respuesta es inmediata, la respuesta aquí ha sido sospechosamente prolongada para los tiempos de Israel. Irán atacó el 1 de octubre. Hoy ha pasado más de medio mes y la respuesta de Israel sigue sin llegar. Pero lo que han llegado son los nuevos sistemas de defensa estadounidenses, los más avanzados que tienen. Digo, no hay que olvidar, también por el otro lado, es que Rusia, y yo creo que por eso Israel lo ha pensado 2 veces, no para no atacar, sino para hacerlo de la mejor forma posible sin tener a un monstruo de regreso, porque Rusia tiene una influencia muy poderosa sobre Irán. Y claro, Rusia podría ser clave para una confrontación directa. Se hablaba y se llegó a especular incluso de que Netanyahu estaba buscando un acercamiento con Putin como para decirle no te metas. Ese acercamiento no se dio, pero sí ni remotamente. Entonces, la cercanía de Moscú con Teherán, pues también podría significar no para nada persuadir a Irán de que no ataque a Israel. Lo que podría significar es que Israel podría ser un objetivo de Irán si ataca a las instalaciones nucleares, y no solamente de Irán, sino de todos sus aliados, y entre sus aliados también estaría Israel. También estaría Rusia contra Israel. Eso es lo realmente preocupante que hoy tiene que ponerse a valorar en estos momentos Israel, por supuesto. Y la pregunta, por cierto, de esta mañana, ¿cómo crees que va a responder Rusia si Israel ataca nuclearmente a Irán? Porque ya advirtió que no se cruce esta línea. La pregunta es, ¿y si la cruza qué? ¿Cómo va a ser la reacción de Rusia si Israel cruza esta línea nuclear, de un ataque nuclear? Bueno, pues las opciones son: apoyará a Irán, se mantendrá neutral o responderá militarmente, directamente, a Israel. Podría llegarse a esa fragilidad. Es la cuestión que hoy está precisamente planteada sobre la mesa, porque esta advertencia rusa no puede ser ignorada, sobre todo, amigos, como la prensa occidental ha estado ignorando algo que nadie se ha detenido a pensar recientemente, que es, bueno, ¿y cómo le hizo Irán para encontrar las coordenadas y saber exactamente en dónde atacar a Israel si Irán no tiene ese grado de inteligencia militar? Parece como que le está regresando la cortesía a Rusia, a lo que le han hecho cuando han atacado sus bases militares en suelo ruso provenientes de Ucrania, y todos sabemos que Ucrania no tiene esas capacidades militares. La pregunta es, ¿Irán sí las tiene? Gracias a todos los que votaron en la encuesta por YouTube, el 68% cree que Rusia apoyará a Irán, el 22% cree que responderá militarmente y el 9% cree que se mantendrá neutral. Oigan, ¿han oído ese dicho de divide y vencerás? Yo sí. El que no había escuchado es el dicho de únelos a todos en tu contra y vencerás. A mí me parece que más bien estás acabado. Así de sencillo. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque Israel se ha rodeado de enemigos, o está rodeado de enemigos, como cada quien lo quiera ver. Eso es algo que no está sujeto a debate. No importa la corriente o la opinión. Es un hecho histórico que Israel está rodeado de enemigos por todos lados. 7 frentes, para ser exactos. Los 7 que le rodean.
Por cierto, déjenme hacer una pausa aquí. Si tú tienes problemas con el vecino de enfrente, pues a lo mejor es mala onda. Y si tienes problemas con el de al lado, pues a lo mejor también. Oye, pero si tienes problemas con toda la cuadra, yo creo que hay que ponerse a pensar quién es el del problema. Bueno, como si no fuera suficiente, pues Israel ha decidido tirarle piedras a todos los 7 panales simultáneamente. Y en estos momentos están enfrentándose a una realidad que nunca antes Israel se había imaginado. Uno de sus enemigos, solo uno, Irán, ha sido capaz de vulnerar sus sistemas de defensa. Y ese, amigos, ese es un problema monumental, porque ahora pregúntate esto. Si Irán pudo quebrar esas defensas solo, pues ¿qué va a pasar si todos los enemigos de Israel que lo rodean, los 7, deciden atacarlos al mismo tiempo? Desde estos 7 frentes diferentes. Es un escenario que no parecía probable hasta hace unos meses, pero hoy tiene problemas con todos al mismo tiempo. Antes de entrar en estos detalles de los frentes, de cómo se están rodeando, de cómo entra al rescate Estados Unidos y si esto va a ser o no suficiente, vamos a ver cómo fue que llegaron a este punto. Israel estaba muy confiado por mucho tiempo en su tecnología de defensa. Era lo que lo volvía, por decirlo de alguna forma, invencible. La cuestión es que ha ido ganándose enemigos en toda la región, a diestra y a siniestra, pero lo más preocupante es que ahora todo el mundo tiene un teléfono. Ya no es una cosa de lujo, es muy barato. Ahora todo el mundo tiene acceso a la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo puede construir armas incluso caseras. Ahora hay drones. Ahora hay misiles hipersónicos. Es como si hubieran estado provocando una tormenta perfecta y ahora pues esa tormenta está tocándoles la puerta con mucha agresividad. Vamos a hablar de esos 7 enemigos, de los que por cierto ya creo que alguna ocasión los habíamos nombrado, pero ahora es importante porque los tienen en jaque. Pero antes hay que retroceder un poco. ¿Cómo es que Israel, con uno de los sistemas de defensa más sofisticados del mundo, ha sido vulnerado por Irán? Bueno, para entender esto hay que hablar de la famosa cúpula de hierro, que ya está pasadita de moda, por cierto. Ya domo de hierro más bien debería de ser coladera de plástico. 7 de octubre no sirvió, 1 de octubre de este año no sirvió, la semana pasada no sirvió, la antepasada no sirvió, nunca sirve ya. Sus sistemas antimisiles pues ya no son las inquebrantables que eran apenas hace unos meses. Por mucho tiempo esta cúpula de hierro de Israel pues era vista como algo inquebrantable. Incluso cuando lanzaban ataques desde otros flancos, los israelíes se daban el lujo de tomar sus teléfonos en la calle sin resguardarse y grabar los fuegos artificiales. Y esas imágenes eran impresionantes porque se veía cómo los interceptaban a todos y nadie salía lastimado. Estaba diseñada para tener este altísimo nivel de eficiencia para parar todos los cohetes de corto alcance que le lanzara pues Hamas, Hezbollah, desde el lado sirio. La cosa es que ahora Irán pues no está jugando en esa misma liga que los otros grupos que le lanzaban piedras o cohetes esporádicos a Israel. Ahora, yo no sé si Israel no lo sabía, pero Irán tiene misiles balísticos, tiene tecnología hipersónica. Y eso, amigos, esa es otra historia. El 1 de octubre, que es de lo que hablábamos, por cierto, también esta mañana, pues Irán lanzó este último ataque, en donde dejó claro que las defensas de Israel no son impenetrables, como creíamos, y tampoco es algo que le cueste a Irán romper. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pues Estados Unidos y las defensas israelíes tuvieron que gastar una groserísima cantidad de misiles interceptores solamente para detener parcialmente los primeros ataques. Los demás entraron como Juan por su casa. Entonces, eso fue un golpe que no solo atacó a la moral de Israel, sino que también ya sembró esta idea de que Irán puede atacar en cualquier momento y que si Irán solo puede causar este tipo de desgaste
Imagínense lo que va a pasar si Hezbollah, si Hamas, si Siria, incluso los hutíes de Yemen, pues decidieran ponerse de acuerdo por WhatsApp y lanzar un ataque masivo al mismo tiempo. No nada más Irán, todos al mismo tiempo. ¿Qué pasaría? Aquí es donde Estados Unidos entra al rescate precisamente hace 3 días. Hablando de esos enemigos, por cierto, vamos a desglosar para tenerlo fresco, porque a lo mejor se nos olvida o no lo tenemos en la memoria. ¿Quiénes son esos 7 monstruos de 7 cabezas, 7 frentes, 7 territorios, como ustedes lo quieran llamar, que están rodeando a Israel por todos lados? Porque no estamos hablando solamente de 1 o 2 amenazas aisladas, estamos hablando de todos los enemigos, todos los vecinos de Israel, con todos tiene problemas. Miren, primer vecino, Líbano. ¿Cómo se lleva Israel con Líbano? No muy bien que digamos, pues ahí está Hezbollah, uno de los actores más poderosos con el respaldo directo, por supuesto, de Irán. Hezbollah tiene una capacidad militar muy importante, tiene miles de cohetes, tiene misiles listos para ser lanzados. Ya han demostrado en el pasado que no tienen problemas en atacar el norte de Israel y son como un monstruo, por cierto, de 1000 cabezas. Ayer reportaba Israel que había asesinado al líder de Hamas, hoy ya debe de estar otro. Y si lo matan mañana, pasado mañana va a haber otro. Tienen múltiples frentes. Creo que han matado a 3 en menos de un mes y Hamas sigue lanzando ataques. Bueno, el otro vecino de Israel, no hablamos del Líbano. ¿Cómo se lleva con los vecinos del enfrente, del otro lado? Con los de la puerta de al lado. Gaza. Pues bueno, tampoco se lleva muy bien que digamos. Por decirlo menos, ha desatado un genocidio en Gaza. Y pues aquí está Hamas. Hamas, que ha sido una amenaza constante desde Gaza, pero Hamas que también fue creado por el Mossad. Y bueno, pues en algún punto se le salió de control. Ya no sabemos esa historia, hemos hablado mucho de eso. El otro vecino de Israel, el que tiene del otro lado, ¿cómo se lleva con él? Siria. Lo mismo, pues es el tercer enemigo, Bashar al-Assad. Siria en los últimos años ha ganado muchos adeptos, muchos socios, muchos aliados. ¿Quién es el aliado más importante de Siria? Otra vez vuelve aquí, por cierto, aparece Rusia, como hablábamos en la mañana. Si a alguien le debe Bashar al-Assad estar en el poder, pues es de alguna manera a Rusia, que es el que lo ha sostenido ahí. Y por supuesto también en alguna medida a Irán, pero sobre todo a Rusia. Y pues no hay que olvidar que Bashar al-Assad tiene ahí, no solamente le permite la operación a los iraníes, a Hezbollah, también tiene su propia cuerda. Con el otro vecino, ¿cómo se lleva? Con Irán. Bueno, pues es el que estamos hablando, que no es solamente un enemigo regional. Irán tiene los recursos, tiene la tecnología hipersónica para haber quebrado precisamente los sistemas de defensa israelí, y es por lo que hoy precisamente sale Estados Unidos al rescate, de lo que vamos a hablar en un momento con el famoso escudo TAD. El quinto enemigo y vecino, con nadie se lleva bien. Los hutíes en Yemen. Pues Yemen, pues ya sabemos que precisamente todo este conflicto que hay en el Mar Rojo, pues es precisamente también por esto. Los hutíes han lanzado también ataques a Israel y tienen bastantes capacidades, también por cierto capacidades hipersónicas. El sexto vecino de Medio Oriente que le rodea, con el que tampoco se lleva bien, es Irak. En Irak hay grupos apoyados pues por Irán, están las fuerzas chiitas y pues han sido también una resistencia muy importante en contra de la presencia de las bases estadounidenses. El séptimo vecino, la Yihad Islámica en Palestina, que es un actor más pequeño, pero que no es menos peligroso. Es decir, tiene 7 frentes abiertos Israel por 7 puntos que le rodean. Y ha estado lanzándole ataques coordinados al mismo tiempo a todos. Y parece que todos ya se están poniendo como de acuerdo para decir, oye, ¿y si hacemos algo juntos? Ese es el problema. Porque hasta ahora Israel había confiado en esto. Miren, déjenme mostrarles. Israel había confiado en que esto es lo que lo defiende. Estos son los 3 sistemas de defensa que componen el domo de hierro
israelí y que de alguna manera por mucho tiempo los hacía sentir pues que estaban protegidos al 100% porque tenían esta defensa antimisiles. Y cada una de estas 3 herramientas que ven ahí, el Iron Dome, como la onda de David, el Arrow System, pues tiene una función específica que se coordinaban entre sí y que enfrentaban pues diversos tipos de amenazas según el alcance. Entonces, como iba el sapo, iba la pedrada. El Iron Dome, por ejemplo, el primero que ven ahí en la imagen que, por cierto, tiene Al Jazeera hoy en un artículo muy bueno, que si pueden leerlo, los invito a hacerlo. Pues ese Iron Dome es el que más conocemos, pero es apenas una parte de la cúpula de hierro. Es el que intercepta, digamos, los misiles de corto alcance, que vienen de un rango de 4 a 70 kilómetros. Básicamente está hecho el Iron Dome para los cohetes que vienen de Gaza. Si hacemos esa cuenta de 7 a 40, pues estamos hablando de amenazas provenientes de Gaza o de cualquier ataque que venga desde territorios que estén en ese rango. Luego está la onda de David, o este nombre que hace como alusión nuevamente a una cosa religiosa para nombrar un arma militar. Siempre son límites peligrosos. Bueno, esta onda de David cubre misiles de rango medio. Sobre todo hablamos ya de la siguiente capa o el siguiente nivel de protección del domo de hierro. Aquí hablamos de amenazas que vienen de 40 a 300 kilómetros. Entonces esta es clave para detener todo lo que venga desde Líbano o desde Siria. Y que le lancen desde ahí, pues lo podían parar. Y finalmente el último que ven ahí, que es el Arrow System, que interceptaba misiles de largo alcance de hasta 2.400 kilómetros. Con dedicatoria, ¿para quién era el último? Pues para misiles de Irán. Básicamente era para un ataque simultáneo, digamos, desde Gaza, desde Palestina, desde Siria y desde Irán. Ahí estaba el componente de los 3 sistemas del domo de hierro. Pues adivinen qué, los 3 fallaron. Estos 3 sistemas, que por mucho tiempo eran la columna vertebral de la defensa israelí y que funcionaban muy bien en su momento, eran impenetrables, pues ya no son suficientes. Irán los rompió de una. Ahora, aquí entra el rescate Estados Unidos porque estos 3 ya no sirven. Ya la tecnología ha avanzado. Para el momento en que eso fue creado, no existía la tecnología que hoy tiene Irán. Y entonces se vuelve obsoleto todo esto cuando hablamos de misiles hipersónicos. Estados Unidos acaba de entrar al rescate y acaba de anunciar precisamente que está transfiriendo la tecnología THAAD, que es un sistema que va a trabajar de manera conjunta con los otros, digamos, 3 elementos que ya sabíamos que tenía el Iron Dome, para cubrir ahora una mayor altitud, para minimizar los daños desde una posición más ventajosa. Pero la cuestión es, ¿por qué Estados Unidos está enviando este sistema a Israel justo ahora? Porque tiene dedicatoria, así como todos estos tienen una dedicatoria. El Iron Dome es para Gaza o las inmediaciones del Líbano. El arco de Goliat o la onda de David, estaba ahí para amenazas que vinieran desde Siria o desde rangos más grandes como Irak. Y el Arrow System para Irán. Bueno, todos estos se los pasó por el Arco del Triunfo Irán. Y entonces por eso entra Estados Unidos al rescate con el THAAD. Porque si algo aprendimos el 1 de octubre es que ninguno de estos 3 juntos pudo parar los ataques iraníes. Nada más que hay un problema aquí con el sistema de defensas más poderoso que tiene Estados Unidos, que hoy le está transfiriendo a Israel. Hablamos de que en ese momento, el 1 de octubre, Irán lanzó 200 misiles sobre ciudades muy importantes, objetivos militares muy importantes de Israel, pero con un ataque que Israel no conocía, que no había visto jamás, porque según varios analistas militares, no es algo que diga yo, Irán lanzó todos estos ataques en 3 corredores distintos, porque ya saben muy bien cómo funciona el domo de hierro. Lo han tenido ahí por décadas. Han tenido tiempo de sobra para aprender cómo funciona a la perfección y para saber cómo tumbarlo.
lanza por 3 corredores distintos y entonces hace que lo que parecía que era imposible para los sistemas de defensa israelí, que era interceptarlos a todos, pues Irán lo hace. Y aquí es donde todo se pone más preocupante ahora para Israel, porque Irán estrena sus misiles hipersónicos sobre Israel. ¿Y saben cuántos de estos misiles hipersónicos pudo parar Israel? 0. Ninguno. Según la propia prensa iraní, según los daños que se reportan en Israel, las imágenes satelitales, en donde se muestran cómo lo que pasó fue que Irán usó por primera vez sus misiles hipersónicos Fatah, que fueron presentados ya desde el 2023, que son misiles que ni siquiera Estados Unidos ha enfrentado antes. Entonces el interés de Washington no es solamente proteger, y hay que decirlo, o sea, por supuesto que Washington es el aliado número 1 de Israel, pero tampoco es que Washington esté muy interesado en proteger a Israel. Más bien lo que quiere hacer ahora con esto es probar si el THAAD puede realmente interceptar un misil de estas características hipersónicas, porque ¿saben quién más tiene de estos? Rusia y China. Entonces, sí, oficialmente Israel se está convirtiendo en otro laboratorio militar de Washington. Y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, autoriza el despliegue de los THAAD en Israel precisamente por eso. Digo, pues dicen que es por un compromiso con la defensa y la democracia y eso que ya sabemos, pero realmente lo que quieren saber es cómo funcionan los THAAD contra las amenazas hipersónicas y si serían capaces de parar misiles hipersónicos como los que también tiene Rusia y China. Pero ojo con esto, bien que pudo Washington mandarle THAADs a Ucrania, pero hay niveles y ahí no le ha mandado ninguno. Y hay algo más importante también que no nos están diciendo los medios de comunicación. Y miren, incluso hasta los más conservadores lanzan esta preocupación. ABC News es un medio es más estadounidense que Donald Trump. ¿Y saben qué dice el ABC News? Que los THAAD, que bueno, que no son cualquier sistema, que son extremadamente complejos, súper buenos, impenetrables, pero que tiene varios problemas. Uno de estos problemitas es que requiere un equipo especializado para hacerlo funcionar de esos 3 elementos que están viendo ahí. Y para hacer funcionar un solo sistema THAAD se necesitan 94 soldados estadounidenses para operarlo. Es extremadamente complejo. Y aquí está el detalle. Esos soldados son los que están ahora llegando a Israel, soldados estadounidenses con el THAAD. ¿Por qué? Pues simplemente no tienen tiempo para entrenar al ejército israelí en su uso y no estaban capacitados. Entonces, la amenaza de Irán está tocando la puerta. Estos sistemas los necesitaba Israel para ayer, no para mañana. Entonces, Estados Unidos no solamente está enviando esta tecnología, sino que también está enviando a sus tropas estadounidenses a Israel para operarlos. Es un despliegue urgente, pero no se sabe exactamente cuándo va a llegar el THAAD a Israel. Lo que sí sabemos es que cuando lo haga, pues Israel podría sentirse, digamos, lo suficientemente confiado como para lanzar su tan anunciado ataque contra Irán, que hasta este momento no ha llegado. Y eso nos confirma que no ha llegado porque Israel teme a la represalia o a la respuesta, porque no puede parar amenazas hipersónicas. Entonces, ganas de atacar a Irán le sobran. Pero el problema es que, ¿y si le lanza más misiles hipersónicas, cómo los paran? Con la onda de David, pues eso no funcionó. Es tecnología obsoleta de otra generación que sirvió muy bien en su momento, cuando la tecnología hipersónica ni siquiera funcionaba. Pero ahora las cosas son diferentes. Y por eso esta llegada del sistema de defensa estadounidense THAAD es tan importante. Porque en teoría, de alguna manera, lo que va a hacer, pues es proteger a Israel. No sabemos hasta qué punto, porque esto nunca se ha usado antes con tecnología hipersónica. Puede que sirva, puede que no. Podría ser incluso el milagro que necesita Israel para salvarse de este cerco de 7 frentes, pero aquí hay un pero. El THAAD no está diseñado para lidiar ni con drones ni con cohetes de corto alcance, que lo que hacen es saturar estos sistemas. Y esas son precisamente las tácticas
que muchos de los enemigos de Israel están usando en este momento. No lo digo yo, ¿saben? Incluso hasta el mismo ABC News, que es más estadounidense que Donald Trump, lo acepta. Porque para empeorar las cosas, cada batería del THAAD solamente tiene 48 interceptores. Y solamente Irán le lanzó 200 misiles, más los drones que ustedes se quieran imaginar. ¿Cuántos creen que puede lanzar al mismo tiempo Hezbollah o Hamas o las fuerzas chiitas, etcétera? Miles. Y ese es el problema, porque los recursos no son ilimitados para el THAAD. Y si Irán y Hezbollah decidieran lanzar este ataque coordinado con drones, con misiles, con cohetes, pues ¿qué va a pasar con el THAAD? Se va a ver abrumado. Lo acepta el mismo ABC News. Y Estados Unidos ya están viendo esta tecnología que es la joya de la corona. Es lo más avanzado que tiene. No tiene Estados Unidos algo más avanzado en estos momentos para respaldar a Israel. Ya se pueden ustedes imaginar el nivel de la amenaza. Si repito, como decimos en México, a como va el sapo va la pedrada. Y desde el momento en que la pedrada es el THAAD, quiere decir que el sapo es el más grande que habían visto, ¿eh? De lo contrario, no estaría mandando su tecnología más avanzada junto con tropas para operarlos, porque no hay tiempo para entrenar a soldados israelíes porque la amenaza es inminente. Y entonces, pues aquí estamos viendo el gran problema, porque ¿qué pasa si además de los misiles balísticos, que bueno, en teoría, si Irán manda misiles balísticos, Israel está cubierto con el THAAD y con su domo de hierro? No le va a pasar nada, se van a reír de eso. Pero, ¿y si Irán se le ocurre lanzar drones y cohetes junto con Yemen, con los hutíes, con los chiitas, con Hezbollah, con Hamas al mismo tiempo? Cohetes de baja altitud que el THAAD no puede interceptar. Drones, por ejemplo, que aunque son pequeños y baratos, ya hemos visto el daño tan terrible que causan. Esa es la realidad, amigos. La realidad es que el THAAD es una tecnología carísima que puede parar una amenaza, pero esa que ven en el cielo, que son cientos cayendo al mismo tiempo, eso no lo puede parar. Ya pasó en Corea del Sur, de hecho. Un dron, uno solo, fue capaz de pasar debajo del radar de las THAAD y no lo detectaron. Y si eso pasó en Corea del Sur, en un escenario relativamente controlado, pues imagínense lo que va a pasar en un hervidero como Medio Oriente en estos momentos. Pues esa es la realidad que estamos viendo. Netanyahu se ha metido en una situación bastante complicada. Y bueno, pues tan complicada que incluso vemos cómo se anuncia la llegada de los THAAD. Esto, aunque parezca que es un alivio, debería de preocuparnos más. Por la sencilla razón de que, como digo, a como va el sapo va la pedrada. Imagínense de qué nivel es la amenaza que estamos viendo este despliegue, que podría bien no ser suficiente. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Será suficiente o no será suficiente? La encuesta del día es: ¿puede el sistema THAAD de Estados Unidos salvar a Israel de un ataque conjunto? Las opciones son sí, pero no por mucho tiempo. No, es insuficiente, o solo si otros países intervienen. Los invitamos a votar en estos momentos por YouTube a nuestros amigos que nos están siguiendo desde la plataforma. Sí, recuerden que si al momento de que ustedes nos ven, pues la encuesta ya cerró, siempre nos pueden dejar por favor su comentario con la opción que ustedes elijan en aquí abajito en los comentarios, y la tomamos en consideración. Vamos a cerrar la encuesta. Gracias a todos los que han participado. Y vamos a ver ustedes qué opinan acerca de esto, que miren, no vamos a tardar mucho en descubrirlo, porque es más que obvio que el THAAD se va a usar en cuestión de horas o días. No está ahí de adorno. Estas baterías van a ser usadas. 48 rondas por baterías lo que tienen, no más. Y tampoco es que las puedan reponer tan rápido, porque producirlas cuesta muchísimo dinero y tiempo. El 49% cree que no es suficiente. El 36% cree que sí es suficiente, pero no por mucho tiempo, si se saturan, supongo. Y el 15% cree que solo si otros países intervienen podría no ser suficiente. Y pues es lo que estamos viendo aquí. La respuesta correcta en la práctica, lamentablemente, la vamos a descubrir muy pronto. Lamento decirlo.
Estas imágenes que acabamos de ver son reales. Y ojo porque tienen una clave del día que vamos a estar analizando. Un dato muy curioso de cómo se ganó esta guerra está en esas imágenes. Por lo pronto, pues hay que anunciar tragedia tras tragedia en Ucrania. Esta derrota que ya se está expandiendo. Ahora hablamos de un nuevo nombre que no conocíamos tal vez, no teníamos ubicado en el mapa. Aquí está el mapa de la zona que se tomó, que Rusia ha reivindicado, y hablamos de Maximilianovka, que vuelve a resonar otra vez como un golpe letal ahora para las tropas de Zelensky. Y más preocupante, ese punto rojo que ustedes ven ahí es un gancho al hígado para la estrategia de la OTAN en la región. Ahora les voy a explicar por qué. Pero ya todas estas imágenes satelitales recientes que están mostrándose están dejando bien claro que la guarnición ucraniana en esta área, que era clave, ya fue totalmente aplastada. Y es tragedia tras tragedia porque los soldados ucranianos que estaban en la zona ya fueron superados, han sido atrapados, han sido tomados como prisioneros de guerra, dejaron atrás lamentablemente pues sus teléfonos, su vida, pidieron ser rescatados de un infierno del que dicen no hubo salida. Porque según varios canales de Telegram están reportando que varias fuentes de estos soldados ucranianos, que algunos reportaron su rendición, otros fueron tomados ya como prisioneros de guerra, afirman que estaban siendo obligados a permanecer ahí a pesar de que sabían que ese frente iba a caer. Desde el 17 de octubre ya estamos viendo, o sea, ayer, cómo las tropas rusas, y son las imágenes que ustedes vieron ahí hace un momento, estaban izando la bandera en precisamente la parte occidental de este territorio que era clave para Ucrania y para la OTAN. Ahora ya hay una bandera rusa en el lugar y eso pues ya nos habla de un avance imparable, un nuevo territorio que Rusia reivindica, y a la vez que está reivindicando esto, pues como es usual, el mando de Kiev está negando que se haya perdido este territorio, muy a pesar de todos los videos que están proliferando, de las imágenes, de que se está confirmando esto, pues siguen negando que hayan perdido otro territorio más. La realidad es que la situación para Ucrania es muy crítica y lo peor aún, por cierto, está por venir. No se trata solamente de este territorio perdido. Ya estamos viendo cómo después de esto viene lo peor para Ucrania. Después de esta derrota estratégica, que para entender cuán grave es, pues hay que empezar por checar lo que realmente significa la caída de esta zona que estamos viendo aquí. El mapa es muy ilustrativo porque nos muestra precisamente que esta zona de Maximilianovka pues no es simplemente un territorio más que pues haya controlado Rusia porque pues es lo que tenía enfrente. Ya esto estaba en disputa de hecho desde el 2014. En ese momento había sido capturado por las fuerzas pro-ucranianas y pues ha sido desde entonces era un bastión crucial desde donde Ucrania lanzaba sus ataques de artillería que habían devastado zonas como el Donetsk, que habían lanzado ataques incluso a civiles en todos los alrededores. Era un verdadero terror para la zona. Ahora con la caída de esta posición para Ucrania, pues el equilibrio o el control de las tropas ucranianas en el Donetsk va a cambiar muchísimo. Si es que aún tenían alguna esperanza de lanzar algún ataque en el Donetsk, pues ya con este territorio reivindicado, pues estamos viendo cómo Rusia está obligando a sus tropas pues a replegarse. Y no hay forma de que Kiev suavice este golpe, ni la OTAN. Realmente es contundente porque toman este territorio, hacen un semicírculo aquí en la zona y con ese semicírculo lo que están haciendo es que están rodeando, ahí pueden ustedes ver en la flechita, pues básicamente lo que están haciendo es rodeando a las unidades ucranianas. Ahora que las tienen rodeadas, pues nada más tienen de dos. O se retiran de forma desordenada, sálvese quien pueda, o pues son capturados. Hay varios intentos de contraataque. Hasta ahora esos intentos de contraataque pues han fracasado, no han sido contundentes, pero los ojos ya están puestos, claro, en otra región, porque desde aquí ahora se reporta, según varios analistas, que Rusia está planeando ya un bombardeo al siguiente punto. Es que esta región
de Maximilianovka, pues era solamente el inicio, porque al tomar esta zona, la siguiente a la que está apuntando las tropas rusas que están ya reivindicando con bandera ahí es precisamente Kurakovo, que es un punto estratégico crucial para cualquier bando, para la OTAN, por supuesto, para Ucrania, para Rusia, y bueno, pues ya se están moviendo rápidamente para su captura. Se dice incluso que están planeando un bombardeo masivo. Por eso no nada más se trata de la caída de Maximilianovka, es el inicio nada más. Aquí de lo que se trata es de lo que sigue después de esto, porque es como una catapulta. Después de esto, ahí pueden ustedes ver en el círculo marcado con azul la región de Kurakovo, que va a ser la próxima en caer. Se está planeando desde ahí, desde Maximilianovka, el bombardeo para tomar Kurakovo en estos momentos. Ya las líneas defensivas de Ucrania, según varios canales de Telegram, están comenzando a ser bombardeadas. Hay una resistencia que pues está desbaratando en estos momentos, que está siendo desmantelada porque no es fácil sostener esas líneas defensivas. Esa estrategia que había hecho la OTAN para Ucrania en este flanco no está funcionando. Y ahora lo que estamos viendo cómo se está desmoronando, y por un lado tenemos que a las fuerzas de la OTAN pues que están inyectando cantidades masivas de armamento, de tecnología militar de última generación, en un esfuerzo, digamos, desesperado por intentar detener el avance ruso. Pero aquí está el problema. El problema es que Rusia está ya rodeándolos, y ahora con esta reivindicación no hay manera de que salgan de la trampa. Están cercados, y con cada derrota que siga después de la caída precisamente de Maximilianovka, pues se está desplomando un poco más la defensa ucraniana. Ya digamos que el primer golpe está dado. El 11 de octubre ya desde ese momento comenzaban a circular algunas imágenes geolocalizadas que en ese momento mostraban cómo un grupo de zapadores rusos estaban detonando posiciones claves para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el centro precisamente de este lugar. Y ese movimiento fue la clave, porque ahí con ese bombardeo abrieron el camino para el avance de la infantería. ¿Qué pasa apenas 6 días después? Estamos hablando del 11 a la fecha. Pues ayer, 17 de octubre, los soldados rusos ya habían reivindicado la mayor parte del pueblo. Izaron la bandera rusa. Ya dijeron que el enemigo estaba suficientemente lejos como para no representar una amenaza inmediata. Y todo este, digamos, rápido progreso, pues está poniendo a Ucrania en una situación bastante vulnerable. Y hablar de una esperanza para recuperar esta zona, la verdad es que ya sería ingenuo. Esa es la verdad. Por lo menos, no desde la perspectiva actual. No hay manera tampoco de que Ucrania pueda sostener Kurakovo. Eso ya nada más es cuestión de horas. El ataque, el bombardeo que, según reportan varios canales de Telegram, Rusia está preparando ya a estos momentos, mientras estamos en el podcast, este bombardeo ya está avanzando. Y es cuestión de horas para que las defensas de Kurakovo también caigan y se reivindique también este siguiente territorio. Y vean ustedes la distancia que hay de un punto a otro. Entonces ya estamos hablando de un control bastante importante. Para llegar ahí tienen que pasar por un puente. Es el puente de Ostrovsky, que es clave para la defensa de la zona. Ya está destruido y eso pues está dificultando mucho el movimiento de tropas y suministros ucranianas. Le regresaron la cortesía aquí con lo que hicieron en ese momento en Kursk de bombardear puentes. Bueno, pues lo mismo está haciendo aquí Rusia. Está lanzando ataques coordinados de drones, de vehículos aéreos no tripulados. Y la verdad es que por eso decíamos que la única opción es una retirada pero desordenada, porque no hay puentes, no hay caminos disponibles. Entonces, si quieren huir, es sálvese quien pueda y por donde encuentres. No hay una posibilidad de retirarse real en este momento de Kurakovo, a menos que sea una deserción pues despavorida. Y no nada más es eso. También hay varios reportes que estábamos leyendo precisamente de inteligencia rusa que están reportando varios canales de Telegram y portales,
de cómo se está tomando el control de varios centros militares abandonados por las tropas ucranianas, varios refugios militares en donde se encontraron, entre otras cosas, un teléfono móvil que tenía correspondencia que revelaba la desesperación que tenían las líneas ucranianas por desertar. Literalmente lo que se reportan en estos portales, se muestran algunos mensajes de fuentes no verificadas aún, pero que tienen toda la lógica. Un mensaje que dice: es hora de que salgamos de aquí. Y la respuesta que recibe es: ¿por dónde salir? Será peor. Y esto pues evidentemente es porque no hay puentes, no hay caminos, no hay opciones de salidas, y ya estamos viendo como todo este tipo de detalles nos confirma que, aunque parezcan piezas aisladas, encajan muy bien, porque en estos momentos, después del desplome de las defensas ucranianas, pues no parece que haya hasta este momento una opción de retirada. Está confirmada ya la reivindicación de Maximilianovka, que el propio Andrei Belousov, el ministro de Defensa de Rusia, salió a felicitar hace unos momentos a la división de fusileros que se había encargado precisamente de la liberación de Maximilianovka. No es para menos, es decir, ya esto nos habla de que es información que está confirmada, aunque se quiera negar en estos momentos, pero ya circulan videos, los que vieron ustedes en un principio, hay información, están los canales de Telegram, está ya la confirmación del ministro de Defensa ruso, y ya no nada más, repito, se trata de esto. En cuestión de horas seguramente vamos a ver Kurakovo. Va a ser vital lo que suceda aquí, porque si Kurakovo cae, que parece que eso ya nada más es cuestión de horas, la posición de la OTAN en esta región ya es sumamente complicada. Y lo más preocupante para la OTAN es que ha invertido miles de millones de dólares de nuestros impuestos en esta guerra, en este frente, en dinero en armamento, dinero en términos de reputación también, que se están yendo a la basura. Con este tipo de golpes, no solamente son golpes para las defensas ucranianas, por supuesto que es un golpe para la estrategia de la OTAN, porque pues la pregunta del millón es si la OTAN y sus aliados, que le han dado toneladas de armamento, miles de millones de dólares, no ha funcionado, no pueden, ni siquiera hablemos ya de avanzar. O sea, estamos hablando de sostener sus puntos de defensa. Entonces, ¿cómo se puede estar hablando de un plan de la victoria? Por eso veíamos ayer a estas declaraciones que comenzaron a circular de Zelensky, en donde decía que insinuaba básicamente que la opción, que yo creo que ese debe de ser su verdadero plan de la victoria, pues era armar nuclearmente a Ucrania, convertir a Ucrania en un lanzador nuclear de la OTAN, y entonces desde aquí pues podrían planear precisamente el siguiente golpe. Déjenme incluso, ahora se desdice, ahora ya por cierto Zelensky dice que siempre no, que lo entendieron mal. Déjenme mostrarles el video porque de verdad que está bastante interesante, porque apenas ayer sale precisamente Zelensky a decir que la solución básicamente era armar nuclearmente a Ucrania, que la OTAN pusiera sus misiles nucleares ahí apuntando a Rusia, y hoy sale a decir pues que lo malentendieron en su postura, pero a mí me parece que fue más que claro. Miren lo que dice Zelensky ahora. Sometimes we create ourselves problems. Now you began to do it. So we never spoke about that we are preparing to create nuclear weapon or something like this. I said that when Budapest Memorandum was signed by very honorable very powerful nuclear countries, there was written that Ukraine gives nuclear weapon and Ukraine will have from these very respectable countries, including those time Russia, China, United States, including them. Yes, that we will have our secure territorial integrity and sovereignty. But we don't do nuclear weapon. Please, don't move this message.
No, pues a mí no me parece que fuera el mensaje que dejó. Además, pues si ese es el argumento, pues te chorearon, maestro. Así como en su momento también había una promesa de no extender las fronteras de la OTAN y no se cumplió. Y entonces, ahora lo que estamos viendo aquí, que es esta insinuación que empezó a ganar mucha tracción en las últimas horas de cómo Ucrania podría tener la intención de crear bombas nucleares o incluso de estacionar armamento de la OTAN en un eventual caso nuclear en Ucrania, pues prendió todas las alarmas rojas de Rusia y por eso hubo una línea roja ahí en donde el Kremlin dijo, esto ya es demasiado. Claro que sale el mismo Zelensky y se desdice y dice, no, torciste mis palabras, no fue lo que quise yo decir, porque se metió en un callejón sin salida. Claro. Es que en algún momento, como siempre, se sintió muy respaldado, se sintió protegido y entonces dijo, puedo decir lo que dije. Y ya después, cuando vio que no tuvo la reacción que él esperaba o el apapacho que él estaba esperando, entonces no le quedó de otra más que salir a decir, no, yo no lo dije, tú lo malinterpretaste. Yo nunca quise decir eso. Pero si algo sabemos es que siempre quiso decir las cosas. Tiene que salir a retractarse o tiene que salir a decir otras cosas cuando le jalan las orejas. Sí, y ahora, Alba, fíjate que hay algo que también hay que analizar aquí y que es un dato curioso acerca de cómo es que reivindica Rusia la toma de este nuevo territorio de Maximilianovka y cómo es que esto también podría afectar incluso del otro lado pues a Israel. Cuidado con esto porque la manera en la que finalmente Rusia gana este territorio es algo que debería de aprender el mundo porque no se trata de las armas más costosas, de las más caras, no las toma con misiles hipersónicos y ese es el dato curioso del día. Así es, porque usualmente siempre habían sido con grandes armamentos, con grandes misiles, con grandes tanques. Ya saben, el típico armamento, cuando estamos hablando de cómo se van ganando las batallas, uno siempre se va a los tanques, a las armas muy sofisticadas, muy, muy grandes. Pero hoy le está dando una vuelta pues a la guerra. Todo esto, todo ha cambiado ahora. Y el dato curioso que tenemos en el día es pues que muy pocos conocen sobre el conflicto en Ucrania, y es que especialmente en todo lo que estamos hablando hoy de la captura de Maximilianovka y la ofensiva en Curacao, pues es el papel clave que están jugando y desempeñando hoy los drones y las tecnologías sumamente avanzadas en la guerra electrónica de las últimas fases de este conflicto, pero no solo por las razones que normalmente se piensan. Bueno, pues como sabemos que los drones han sido cruciales en la guerra, ya lo hemos visto, y sobre todo en estas guerras que se están volviendo cada vez más modernas, que permiten ataques sumamente más precisos y la vigilancia continua de todas las zonas que quieren. Y sí, más barato. Exacto, la economía que hay en ellos. Sin embargo, lo que pocos conocen es que en la batalla por este territorio de Maximilianovka y las cercanías de Curacao, bueno, pues las tropas rusas están utilizando drones FPV, que son First Person View, que están modificados para lanzarse como misiles. Estos drones son equipados con explosivos improvisados y se utilizan de manera casi kamikaze, que pueden atacar directamente a los vehículos y también a los soldados que están en movimiento, que se están moviendo, que han desatado, por supuesto, el caos en las líneas ucranianas antes de los bombardeos masivos tradicionales, porque esta nueva tecnología de los drones pues no se conocía. También hemos visto en las últimas semanas cómo las fuerzas rusas han comenzado a integrar los sistemas de inteligencia artificial para la detección automática de objetivos militares ucranianos. Estos sistemas, que están interconectados con los satélites y los aviones no tripulados, pues le han permitido a Rusia que ejecute ataques de precisión en tiempo real, algo que pues ha dejado también a las defensas ucranianas pues luchando para reaccionar de manera mucho más rápida. Este nivel de coordinación y de automatización que han tenido pues ha sido un cambio total del juego que muchos no lo veían venir y que tampoco estaba en los informes generales de la prensa tradicional. Esto no lo sabíamos, ¿no?
También hemos visto cómo Rusia está utilizando sistemas de guerra electrónica extremadamente avanzados que no solo interfieren con las comunicaciones ucranianas, sino que también han llegado a afectar los sistemas de GPS de las tropas de la OTAN que supuestamente están en la región, ya saben, dando entrenamiento, que están apoyando a Ucrania con entrenamientos. Estas interferencias pues están haciendo que por supuesto que los drones ucranianos pierdan su rumbo y se vuelvan inútiles en muchas de las situaciones a los que los están utilizando. A esto también hay que añadirle que las señales de radio y las comunicaciones cifradas que tienen entre las tropas ucranianas pues están siendo completamente interferidas y que también los sistemas de GPS de las tropas al ser interferidos pueden perderlos y dejándolos pues prácticamente ciegos en muchas de las operaciones clave y muchas de las operaciones especiales que tienen. Además, también lo que muy pocos saben es que Kurakovo, que es el siguiente objetivo de la lista rusa tras la toma de Maximilianovka, bueno, pues se ha estado preparando para este ataque desde hace más de un año, desde principios del 2023, sabiendo que por supuesto esta iba a ser una zona de importancia sumamente estratégica para Ucrania, pues Ucrania lo que ha hecho es que ha estado fortificando esta zona con búnkeres subterráneos y con una red de túneles. Esta, pues es una táctica que los ucranianos aprendieron de las guerras de Oriente Medio, lo que complica enormemente la posibilidad, de un avance sumamente más rápido por parte de Rusia, ya que deben de lidiar con las defensas de múltiples niveles. Entonces esto complica todo. Pero al final, Alba, la manera en la que Rusia está contrarrestando esto es, bueno, si las tropas no pueden avanzar ante esta amenaza, mandan a sus drones suicidas, que son drones buscapersonas. Y es como cuando sueltas un perro de guerra, no lo suelta hasta que lo mata. Y este es el problema porque estos drones son muy baratos. De hecho, por eso les decía que estaba en la clave del día de este video en la mañana, porque pues ya podemos ver cómo son drones baratos, son drones caseros, incluso comerciales como los que te encuentras en Costco. Y Alba, la reflexión final de este dato curioso es, ¿quién le maquila estos drones a Rusia? Cuidado con esta clave, porque la gran mayoría de estos drones baratísimos se los maquila Irán y Corea del Norte. Hoy en la mañana hablamos de esta noticia fancy de cómo Estados Unidos está apostando su sistema de defensa más avanzados, uno de los escudos más avanzados que tiene en estos momentos el THAAD, para blindar a Israel. Israel, pues en realidad, fíjate, aquí se aplica en contra, se le voltea la narrativa. Israel pues va frente a los gigantes THAAD con una resortera y una piedra, que son drones baratos, imparables, que son los que finalmente terminan causando un daño imparable. Y ahí está el dato que debemos de considerar precisamente. Claro. Y luego decimos, ¿por qué es tan importante esta zona? Y bueno, y es que en el dato curioso también tenemos que recordar que Maximilianovka y Kurakovo pues tienen un valor histórico no solo en el contexto de esta guerra, o sea, no es que les haya salido el amor justamente ahorita, sino que son escenarios sumamente importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Estas zonas fueron rutas clave durante la invasión nazi en la Unión Soviética y los campos de batalla en muchas de estas áreas, por supuesto que se están reutilizando con un grado de simbolismo. Los soldados de ambos bandos, tanto de Rusia como de Ucrania, pues a menudo encuentran viejas trincheras y municiones de esa época, pues también lo que le está añadiendo una capa de historia un poco trágica a los combates que están teniendo actualmente. La melancolía del neonazismo ucraniano. Y bueno, pues este dato... Ahí el batallón de Azov se va a dar vida. Imagínense si no, se van a estar muy emocionados. Y bueno, pues estos datos curiosos de la guerra electrónica y de los drones de FPV, pues muestran cómo la guerra en Ucrania está evolucionando muchísimo todos los días. Y cada día están utilizando no solo armamento tradicional, sino que también siguen desarrollando nuevas tecnologías avanzadas, lo que está haciendo y lo que está moldeando la forma en la que se están desarrollando todas estas batallas. Entonces, vemos que ahora no son solo
guerras normalitas, que cada vez le ponen más tecnología. Ya lo vimos precisamente aquí con Maximilianovka, que la manera en la que Rusia reivindica este territorio, pues es precisamente esta, con el uso de estas tecnologías baratas, pero sumamente letales. La encuesta del día, los invitamos a votar por YouTube, a los que nos siguen desde la plataforma. Está la OTAN perdiendo influencia con estas derrotas ucranianas, que yo creo que al final es lo que más le impacta a Occidente, más allá del simple territorio, porque ellos ni viven ahí ni tienen interés, pero sí que han invertido muchísimo dinero. Las opciones son, sí, están desbordados, no, siguen controlando la situación o la situación es incierta. Gracias a todos los que han votado en nuestra encuesta en línea. El 78% cree que ya la OTAN está desbordada con una estrategia que no se está sosteniendo. El 16% cree que la situación es incierta y el 5% que aún sigue controlando la OTAN la situación. Pues vamos a ver en qué termina esto, Alba. Así es, vamos a ver en cómo termina. Muchas gracias a nuestro amigo Víctor Cruz, que dice que aquí en Portugal el tiempo está mucho mejor. Allá en Portugal. Sí, no, es que así dice su comentario, aquí en Portugal, sí. No, el clima ya está... Aquí ya amaneció helado, sí, ya... Sí, todo el pasto congelado, ya... Sí, ya ni me recuerdo, sinceramente. Ya ni llorar es tristeza, bueno. ¿no? También muchas gracias a los que nos están diciendo que tecito de jengibre con miel y limón, justo eso es lo que estamos tomando, porque de verdad es buenísimo, buenísimo cuando tienen problemas de tos. Ya lo empezamos a tomar, entonces esperemos que pronto nos haga efecto. Y que solo sea una gripa. Sí, yo creo que es una gripa muy fea. Pues muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.